¿Qué esconde la muralla vista desde arriba? ¿Por qué la gran muralla china no es una línea recta ni sigue los caminos más lógicos de la topografía? Desde lejos parece serpentear como si huyera de algo, pero cuando la observamos desde arriba, desde el espacio, comienza a emerger un patrón que desafía todas las explicaciones tradicionales. La muralla parece curvarse hacia ciertos puntos geográficos específicos, como si delimitara zonas de influencia, o como si ocultara algo enterrado bajo la tierra. Durante siglos, los historiadores repitieron que fue construida para defender el imperio de los pueblos invasores. Pero hay tramos de la muralla que fueron levantados en lugares donde ningún enemigo jamás pasó. Y algo aún más extraño: existen segmentos subterráneos que no aparecen en los mapas turísticos. Túneles sellados con rocas macizas, donde las brújulas se desorientan y la humedad del aire cambia bruscamente. La China moderna jamás ha permitido investigaciones independientes allí. ¿Por qué? Imágenes satelitales obtenidas por agencias privadas revelan que, en algunas zonas, la muralla se alinea perfectamente con constelaciones visibles solo en ciertas épocas del año. Más que una defensa, ¿podría tratarse de un marcador astronómico? Algunos estudiosos chinos que se atrevieron a plantear esta hipótesis simplemente desaparecieron de los medios académicos. Sus nombres fueron borrados de los registros universitarios como si nunca hubieran existido. ¿Coincidencia? Existen registros antiguos que hablan de líneas del dragón, una red invisible de energía que recorre la Tierra. Según esos manuscritos olvidados, la muralla habría sido construida sobre esas líneas para sellar fuerzas que no deben ser despertadas. Eso suena a folclore. Hasta que recordamos que los propios emperadores Han realizaron rituales secretos en los puntos de unión entre la muralla y ciertas montañas. Rituales que pedían la contención de los vientos del inframundo. Y hay más: drones de alta precisión, enviados por civiles en los últimos años, captaron imágenes de símbolos gigantes esculpidos junto a la muralla, pero visibles solo desde el aire. Círculos, cuadrantes y triángulos entrelazados, semejantes a antiguas runas taoístas. ¿Qué significan esas marcas? ¿Y por qué no hay mención alguna de ellas en las guías oficiales? Más al norte, se descubrió algo que fue clasificado de inmediato: un tramo de la muralla que parece duplicado. Dos muros paralelos formando un corredor. Pero ese corredor no conduce a ningún lugar, excepto por una abertura en una colina que, según relatos locales, emite un sonido agudo cuando queda expuesta a la luz de la luna llena. Antiguamente, los pastores evitaban pasar por allí. Decían que la colina respiraba. Lo más extraño es que en mapas secretos filtrados por disidentes hay menciones a algo llamado Zona Shen, una franja entrelazada con la muralla donde pruebas sísmicas detectaron cavidades gigantes, como salones huecos bajo tierra. Pero no se permitió ninguna excavación. Nadie sabe lo que hay allí, o tal vez sí lo saben, y lo están ocultando. En algunas aldeas cercanas, los ancianos cuentan que la muralla no fue construida para proteger al pueblo de China, sino para proteger lo que está afuera de salir. Es un sello, no un escudo, dicen. ¿Una prisión continental? ¿O un contorno sagrado para algo que no puede ser liberado? Si todo esto es verdad, estaríamos ante el mayor secreto arqueológico de Asia, escondido a plena vista. Una construcción colosal que no cuenta la historia que nos enseñaron. La pregunta ahora es: ¿quién ordenó realmente la construcción de la muralla? ¿Y cuál era su verdadera intención? La malla invisible, el mapa oculto en las piedras. Cuando investigadores rusos sobrevolaron parte de la muralla en la década de 1980,
notaron algo que los satélites de la época no tenían precisión para capturar: una repetición simétrica en determinados tramos, como si cada bloque de piedra formara parte de un gigantesco mosaico. Un patrón binario parecía emerger: piedra alta, piedra baja, piedra angular, siguiendo una cadencia que recordaba a un lenguaje. ¿Sería la muralla un código? Esta hipótesis habría sido descartada, de no ser por el hallazgo del arqueólogo Chen Guoliang. En 1996, durante una excavación no autorizada, encontró una losa de piedra bajo la muralla con inscripciones que no encajaban en ningún sistema de escritura conocido. Las marcas fueron analizadas por expertos en lenguajes protocuneiformes, quienes afirmaron que había similitudes con símbolos encontrados en Sumeria y en el Valle del Indo. ¿Cómo llegaron esos códigos a la antigua China? El caso fue silenciado, pero las fotos se filtraron. Algunas muestran lo que parece ser una constelación representada en bajorrelieve, con estrellas conectadas por surcos curvos. Esta piedra celeste habría sido cubierta nuevamente por el gobierno chino. Guoliang fue apartado de la universidad y nunca más publicó nada. ¿Otra coincidencia o el precio por acercarse demasiado a la verdad? Al trazar en el mapa los puntos donde se detectaron estos símbolos, comienza a surgir una conexión. Se alinean con antiguos templos taoístas subterráneos, formando una red que se extiende más allá de la muralla. Estos templos, muchos de ellos abandonados, guardan representaciones de criaturas híbridas, mitad humanas, mitad serpiente, e inscripciones sobre ciclos cósmicos de destrucción y renacimiento. Lo más perturbador provino de un globo meteorológico lanzado accidentalmente sobre la región de Jinshanling. Captó una emisión electromagnética débil, pero constante, exactamente sobre un tramo abandonado de la muralla. Los científicos creyeron que se trataba de una interferencia común, hasta que la frecuencia fue registrada nuevamente por un equipo japonés. Y esta vez, la emisión parecía pulsar. Como un latido, un eco artificial proveniente del subsuelo. Teorías comenzaron a circular en foros cerrados. ¿Y si la muralla fuera un conductor? Un artefacto geotectónico milenario creado para manipular o contener el campo magnético terrestre. Eso explicaría los relatos de brújulas girando sin control o de dispositivos electrónicos fallando exactamente sobre ciertos puntos de la estructura. Y más aún, eso indicaría que la muralla tiene un papel que trasciende la defensa militar. Tal vez cósmico, tal vez energético. Evidencias de ello surgen en relatos olvidados de la dinastía Han, que describen las corrientes del dragón que duerme bajo las piedras. Esto era tomado como una metáfora. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esas corrientes fueran literalmente flujos de energía subterránea, los mismos que culturas como los incas, los mayas y los aborígenes describían como caminos de los dioses? Un manuscrito raro, titulado Los Códigos del Norte, menciona una muralla del silencio construida no para detener a los hombres, sino para silenciar el suelo donde duerme el último espíritu de la luz invertida. ¿Demasiado poético para ser tomado en serio? Tal vez. Pero el texto es del siglo VII, anterior a muchas reformas de la muralla. ¿Cómo sabía tanto ese autor? En los últimos años, fotos tomadas por turistas revelaron luces extrañas apareciendo durante la noche en tramos desiertos. Esferas azuladas que flotan por instantes y desaparecen sin dejar rastro. El gobierno las atribuye a descargas atmosféricas, pero quienes han visto esas luces lo saben. Parecen seguir un patrón, como si estuvieran patrullando. ¿Sería entonces la muralla un artefacto vivo, un monolito dormido, un marcador que delimita una zona donde la realidad, tal como la conocemos, fue manipulada o protegida? Si eso es verdad,
Las implicaciones son aterradoras. Tal vez no deberíamos solo admirar la muralla, sino temerla. Los dragones invisibles, las líneas que no están en el mapa. En antiguos mapas taoístas guardados en el templo de Wudang, hay líneas dibujadas en rojo que no coinciden con ningún río, sendero o estructura conocida. Se les llama venas del dragón, caminos energéticos que atraviesan China de norte a sur. Una de ellas se superpone a la muralla con precisión milimétrica, cruzando regiones donde ocurrieron los terremotos más destructivos de la historia china. ¿Coincidencia geológica o rastros de algo que se mueve bajo nuestros pies? Los monjes que dibujaron esos mapas decían que las venas del dragón conectan portales entre el cielo y el mundo de abajo. Y advertían, cuando la muralla sea violada en esos puntos, el equilibrio se romperá. Lo curioso es que, en las últimas décadas, excavaciones modernas hechas para restaurar la muralla coincidieron con eventos inusuales. Enjambres de murciélagos al mediodía, colapsos inexplicables del suelo, registros sísmicos irregulares. El Ejército Popular de China mantiene unidades especiales posicionadas en puntos remotos de la muralla, lejos de las áreas turísticas. Oficialmente, están allí para preservar el patrimonio, pero desertores relataron algo diferente. Patrullas nocturnas en lugares donde ningún civil jamás ha pisado, con sensores de movimiento instalados en las montañas cercanas. ¿Qué exactamente están intentando impedir que salga o que entre? Imágenes filtradas por exmilitares muestran estructuras hexagonales bajo tierra reveladas por radares de penetración. Algunas tienen más de 200 metros de largo. Ninguna parece natural. Parecen túneles, pero no hechos por manos humanas. Y todos están orientados en la misma dirección, oeste, como si apuntaran hacia algo en el desierto de Gobi. Por cierto, el desierto de Gobi guarda sus propios enigmas. Hay una zona restringida donde los drones son derribados automáticamente. En 1997, un grupo de científicos que sobrevolaba esa área con permiso del gobierno reportó haber visto líneas en el suelo como pistas de aterrizaje gigantes, pero demasiado antiguas para haber sido hechas por humanos modernos. Esas líneas se conectaban directamente con el último tramo de la muralla antes de que desaparezca entre las arenas. Surge la pregunta más incómoda. ¿Por qué la muralla termina en la nada? Simplemente se pierde entre montículos de arena, sin fortificación, sin portones, sin señal de conclusión. Para una civilización tan meticulosa como la China, eso es, como mínimo, extraño. O tal vez la muralla no termina, simplemente se sumerge y continúa subterránea. Algunos arqueólogos independientes sugieren que la muralla sigue en forma de cámaras enterradas, una espiral descendente que conduce a una estructura más antigua que ella misma. ¿Sería la muralla solo una cobertura, un envoltorio que existía antes de ella? Esta hipótesis se fortalece al analizar fragmentos de pergaminos antiguos, anteriores a la dinastía Qin. Hablan de una muralla invisible de piedra que protege la carne del cielo. Los emperadores siguientes interpretaron esto como una metáfora y construyeron la muralla actual sobre los mismos ejes. Pero, ¿qué era esa estructura invisible? Pueblos nómadas que vivían antes de la construcción de la muralla hablaban de una franja maldita, donde el suelo ardía sin fuego y el cielo era más pesado. Evitaban esas tierras. La arqueología moderna no toma en serio estos relatos, pero el magnetismo anómalo medido allí lo confirma todo. Al final, quizás estamos ante una estructura que no nació para ser vista, sino para ocultar. Un monumento que finge ser una muralla, cuando en realidad es una cerca. Pero no para enemigos externos, sino para algo que duerme bajo nosotros.
El mapa celeste en las montañas, una muralla que apunta al cielo. En el condado de Shanhaiguan, donde la muralla toca el mar, existe una formación rocosa que los habitantes llaman el espejo del dragón. Vista desde el suelo, es solo una colina más. Pero fotografías tomadas por satélite revelaron algo extraordinario. Cuando es iluminada por el sol naciente en el equinoccio de otoño, la sombra de la muralla sobre esa colina forma la silueta exacta de una constelación extinta, una que solo aparece en mapas celestes babilónicos. Astrónomos independientes quedaron intrigados. ¿Cómo podrían los arquitectos chinos del siglo III haber tenido conocimiento de una configuración estelar sumeria desaparecida hace milenios? O la pregunta correcta sería, ¿quién guió la construcción de la muralla desde el cielo? ¿Y por qué? Al superponer los puntos principales de la muralla con mapas astronómicos antiguos de Asia Central, se descubre un patrón inquietante. Los bastiones principales coinciden con estrellas del cinturón de Orión, de la Osa Mayor y de la constelación china, la Tortuga Negra del Norte. Esto no puede ser una coincidencia. Estamos ante una estructura que replica el cielo, pero en piedra. Esta hipótesis cobra fuerza con los hallazgos en la biblioteca de Dunhuang, donde manuscritos sellados durante siglos revelan descripciones de puertas celestes, selladas por líneas de piedra sobre la piel de la tierra. Hablan de ciclos de eras y del tiempo de la apertura, un momento en que esas puertas se alinean nuevamente con sus reflejos en el cielo. ¿Ese tiempo sería ahora? Los textos de Dunhuang también mencionan a los hombres de arriba, seres que trajeron conocimiento antes del tiempo. Eran llamados los portadores de la regla y el compás. Las leyendas decían que midieron los cielos y ordenaron que las civilizaciones construyeran mapas en la tierra. ¿Sería la muralla el mayor de ellos? Lo más impactante, arqueólogos detectaron recientemente formaciones en espiral bajo la base de la muralla que solo pueden verse por radar. Estas espirales siguen el formato de las galaxias y están alineadas con la Vía Láctea, visible a simple vista solo en ciertas noches. ¿Una alineación ritual o tecnológica? Algunos creen que la muralla actúa como una antena geocósmica, capaz de sintonizar frecuencias del espacio profundo. Esto explicaría el comportamiento anómalo de ondas de radio en ciertas regiones de China, incluso relatos militares de señales no identificadas captadas a lo largo de la muralla en patrones de pulso regulares. Mensajes, alarmas o respuestas. ¿Y si la muralla forma parte de una red global de estructuras conectadas? Estudios comparativos han demostrado que, al trazar una línea entre la Gran Muralla, la estructura de Rishat en África y ciertos templos de México, se forma un triángulo con ángulos y distancias matemáticamente perfectos. ¿Coincidencia o diseño? En este contexto, la muralla no es un final. Es un eslabón, un fragmento de una arquitectura planetaria perdida que conectaba saberes, civilizaciones y tal vez algo más grande, algo que vigilaba los cielos o era vigilado por ellos, el cielo como plano, la tierra como laboratorio y la muralla como interfaz. En este punto, el lector tal vez se esté preguntando, ¿y si nada de esto es solo teoría? ¿Y si la ciencia ya lo sabe y simplemente guarda silencio? Porque si la muralla es un código, ¿quién lo escribió? Y si es una llave, ¿qué abre? La tecnología perdida de la muralla. Evidencias que no pueden ser explicadas. En 1952, una misión de ingeniería de la Unión Soviética recibió un permiso especial para estudiar la muralla en colaboración con el gobierno chino. El informe final jamás fue publicado, pero años después, un ingeniero involucrado en el proyecto
confió a un periodista polaco que habían encontrado algo imposible de reproducir con los recursos de cualquier civilización de la antigüedad. ¿Qué fue exactamente lo que vieron? ¿Y por qué fue silenciado? El material utilizado en ciertos tramos de la muralla, como en la sección de Jiayuguan, presenta una resistencia a la erosión muy superior a la de piedras vecinas, aunque provienen de la misma roca madre. Cuando se analizan en laboratorio, estas piedras muestran señales de exposición a temperaturas altísimas, como si hubiesen sido fundidas y moldeadas, no esculpidas. Pero no existían hornos industriales hace más de 2000 años. Entonces, ¿cómo? Aún más intrigante es la precisión de los encajes entre las piedras. En algunos puntos, el margen de error entre bloques gigantes llega a ser inferior a 1 milímetro, algo que requiere tecnología de corte avanzada, como láser o chorro de agua a alta presión. Esto recuerda lo que ya se ha observado en sitios andinos como Sacsayhuamán o en construcciones misteriosas de Anatolia. ¿Existió un patrón de conocimiento global perdido? Algunas piedras presentan marcas laterales que se asemejan a rieles, como si hubiesen sido transportadas no por rodamiento común, sino por algún tipo de levitación guiada. Esta teoría absurda cobra fuerza cuando se cruza con los relatos de la dinastía Tang, que hablaban de piedras que seguían el soplo del emperador, suspendidas como hojas de loto. ¿Metáfora poética o memoria distorsionada de una tecnología real? En 1999, un experimento conducido por una universidad china utilizó georradar en zonas profundas de la muralla. En por lo menos 3 puntos se encontraron artefactos metálicos enterrados entre capas de piedra, cilindros huecos de una aleación desconocida con propiedades electromagnéticas atípicas. Cuando fueron revelados a los medios, desaparecieron 2 días después. Nunca más se habló de ellos. Esta ocultación de evidencias plantea una cuestión inquietante. ¿Quién define lo que puede investigarse? La muralla está bajo protección militar directa en ciertos tramos. A los académicos extranjeros se les niega el acceso. Y el gobierno chino se rehúsa a permitir excavaciones profundas, alegando riesgo de desestabilización. ¿O será riesgo de revelación? Un manuscrito taoísta preservado en secreto en el monte Qincheng habla de máquinas de contención bajo la muralla, hechas por dioses que se retiraron antes del tiempo de los hombres. No hay dibujos, pero el texto describe ruedas de jade girando bajo la piedra. ¿Podría tratarse de alguna forma de mecanismo enterrado, alguna tecnología olvidada que aún late bajo nuestros pies? Pruebas realizadas con magnetómetros revelaron patrones de interferencia rítmica bajo ciertas secciones de la muralla. No se trata de magnetismo común, sino de algo más profundo, como una especie de resonancia activa. Geólogos sugieren que puede tratarse de vibración natural de la corteza, pero esas vibraciones siguen horarios fijos, como un pulso, como una máquina. Si todo esto es correcto, entonces la Gran Muralla no es solo un vestigio arquitectónico, es una anomalía tecnológica, una evidencia monumental de que hay algo en la historia humana que fue borrado o que nunca se nos permitió conocer, y quienes guardan esos secretos aún tienen el control. La línea de tiempo imposible, la muralla antes de China. Una de las mayores anomalías asociadas a la muralla china no está en su estructura, sino en su cronología. La historia oficial afirma que la mayor parte de la construcción fue realizada a partir del siglo III a.C., durante la dinastía Qin. Pero, ¿y si eso fuera solo la última capa de algo mucho más antiguo? ¿Y si la muralla fuera una reconstrucción? Investigadores independientes analizaron sedimentos bajo cimientos olvidados de la muralla, especialmente en zonas remotas de Gansu.
Las pruebas de carbono señalaron fechas de hasta 2400 años antes de Cristo, es decir, casi 2 milenios antes de la fecha oficial. Las autoridades refutaron los datos, pero los informes existen y fueron archivados discretamente. Leyendas locales hablan de una civilización anterior a la China imperial, un pueblo conocido únicamente como los Hijos de la Bruma. Según la tradición, no dejaban ciudades ni escrituras, pero sabían atar los cielos a la tierra con líneas de piedra. La muralla, dicen, fue su última obra antes de ser tragados por la luz roja que cayó del cielo, una metáfora sobre un cataclismo cósmico. Curiosamente, ese mito resuena con historias de otros continentes. Pueblos del Cáucaso, de los Andes y de la meseta australiana tienen relatos sobre muros hechos antes del lenguaje, que serían anteriores al tiempo de los hombres. En todos los casos, esas estructuras aparecen vinculadas a estrellas, portales y silencio. ¿Por qué culturas tan distantes repiten la misma historia? También está el misterio de los fósiles bajo la muralla. En 2008, una expedición paleontológica encontró, por accidente, fragmentos óseos de una criatura no identificada bajo un tramo de la muralla en eBay, con una estructura ósea híbrida semejante a reptiles y mamíferos. Los restos fueron rápidamente confiscados por militares. Uno de los científicos involucrados desapareció meses después. Y entonces surgen las piedras negras, bloques basálticos de tonalidad azul oscura, dispuestos en ciertos tramos como si formaran símbolos. Uno de ellos, en forma de espiral doble, recuerda patrones encontrados en templos neolíticos de Irlanda y en cavernas del desierto de Atacama. ¿Cómo llegaron esos símbolos hasta allí, en pleno norte de China? Habrían venido de una cultura global anterior a la historia conocida. La teoría más audaz y más temida es la de la inversión histórica. La idea de que la muralla fue construida antes de las civilizaciones que hoy llamamos antiguas, que sobrevivió a un evento de reinicio global, como un diluvio, una inversión geomagnética o un impacto cósmico, y que las dinastías que vinieron después simplemente reutilizaron lo que ya existía. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que los tramos más antiguos de la muralla no siguen el estilo arquitectónico chino tradicional. Las técnicas de construcción son diferentes, los materiales son diferentes. Algunos bloques tienen encajes que recuerdan más al estilo ciclópeo de Cerdeña y de la Grecia premicénica que a cualquier patrón asiático. ¿Estamos ante una obra prehistórica? Las implicaciones son profundas. Si la muralla no fue hecha únicamente por reyes chinos, entonces pertenece a una era perdida, y tal vez por eso se la esté preservando. No para el turismo, sino como una cápsula de contención, una evidencia viva de que nuestra línea temporal está equivocada, muy equivocada. Y en ese caso, la pregunta que resuena es, ¿quién mintió? ¿Y por qué mintieron durante tanto tiempo? El secreto final. La muralla como portal entre mundos. En el extremo occidental de la muralla hay un lugar que pocos conocen, una garganta desolada llamada Yumen, o Puerta de Jade. Dicen que allí los vientos no obedecen a las estaciones, que los animales evitan pasar cerca y que, bajo ciertas condiciones climáticas, se forma una niebla que no se disipa, una niebla que no se mueve con el viento, una que bloquea señales de radio y engulle el sonido. Antiguos moradores hablan de ecos que vienen de detrás de la muralla, como si hubiera algo respirando más allá de las piedras. Algunos lo llaman metáfora, pero otros no hablan. Simplemente desvían la mirada cuando se les pregunta. Es en esa región donde antiguos registros hablan de una grieta entre mundos, un portal. Y la muralla, al contrario de lo que pensamos, no está allí para protegernos, sino para contener.
Un manuscrito sellado de la dinastía Tang, conocido únicamente como Jin Mobei, el libro del sello oscuro, describe un punto de intersección entre los cielos olvidados y el mundo de los hombres. En ese punto, dice el texto, se trazó la línea de contención, donde los guardianes depositaron la sangre del cielo en piedra. Ese lugar, según el propio documento, coincide con el final oculto de la muralla, donde toca la nada. En los últimos años, imágenes de radar térmico captaron algo aún más perturbador. Una zona donde la temperatura media del suelo es 15 grados menor que en el resto de la región, pero sin causa geológica. Y exactamente allí, el subsuelo vibra en un patrón sonoro inaudible al oído humano, pero detectable por dispositivos. Un sonido constante, como un canto lejano, o una máquina, esperando. Las culturas chamánicas de Asia Central dicen que hay lugares donde el tiempo se pliega y el cuerpo se desintegra si no está en armonía con el espíritu del lugar. Los antiguos mongoles evitaban acampar cerca de la muralla, no por miedo a los chinos, sino porque creían que la muralla contenía aquello que susurra en los sueños. ¿Serían alucinaciones o fragmentos de una memoria racial olvidada? Investigadores alternativos hablan de la posibilidad de que la muralla delimite una zona interdimensional, un corredor donde la física, el tiempo y el espacio se comportan de forma anómala. Eso explicaría los relatos de desapariciones, los disturbios magnéticos e incluso visiones reportadas por viajeros, criaturas humanoides, sonidos de multitudes invisibles, luces que descienden del cielo y penetran el suelo. Las piezas parecen encajar, la muralla como antena, como mapa, como sello, como código, como prisión y tal vez, por encima de todo, como advertencia. Una estructura dejada por una civilización perdida o por una inteligencia anterior para contener una brecha entre dimensiones, una grieta en el tejido de la realidad. Si eso es verdad, el mayor error de la humanidad no será derribar ni reconstruir la muralla, sino olvidar para qué fue hecha. Porque cuando la memoria se borra, los sellos se debilitan. La muralla aún sigue en pie, pero ¿por cuánto tiempo? Y cuando caiga, ¿estaremos preparados para lo que hay del otro lado?